Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola María Bejarano León. Soy alumna de la carrera de nutrición en la Universidad Autónoma de Durango, plantel Tijuana. Expondré el tema de vías de administración de los fármacos de la materia de bases de farmacología impartida por el maestro, el profesor José de Jesús Manríquez Torres. Escogí este tema ya que me pareció interesante y desconocía cómo la vía de administración afectaba a algunas cosas, como es la biodisponibilidad del fármaco en el organismo, eh, y también cómo dependiendo de la situación del paciente, pues se puede elegir por una vía u otra. El contenido de esta presentación es el siguiente. Primeramente, la definición de algunos conceptos básicos, eh, la clasificación de las vías según su absorción o efracción y posteriormente pues se hablará brevemente acerca de esta clasificación, ¿no? Dentro de los conceptos básicos, primero definir el concepto de farmacocinética, que es una rama de la farmacología que estudia el mecanismo del sistema LADME, que no es otra cosa más que la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco en el organismo, básicamente lo que lo que nuestro organismo le hace al fármaco. Dentro de este sistema LADME tenemos el concepto de absorción, que es básicamente eh, cómo se lleva este fármaco a la circulación sistémica del organismo en un lapso de tiempo, que este lapso pues también pues está determinado por la vía de administración que se utilice. Ello nos lleva al concepto de biodisponibilidad, que no es otra cosa más que la cantidad del fármaco que llega al organismo, a la circulación sistémica, para entonces producir un efecto. Este también se puede ver aumentado o disminuido dependiendo de la vía de administración del fármaco. Y por último, el concepto de vías de administración, que es la temática de esta presentación, que no es otra cosa más que la forma o cómo se suministra un fármaco en el organismo, cómo se lleva hacia adentro, ¿no? Ese fármaco. La clasificación de las vías según la bibliografía consultada se divide, eh, según su absorción, se divide en inmediatas o indirectas e inmediatas o directas. Las vías mediatas, pues son dentro de ellas está la vía oral, que es la forma más frecuente de administración de un fármaco. Y dentro de las vías inmediatas o directas son aquellas que llegan al medio interno de manera directa, ¿no? Aquí podemos estar hablando de las inyecciones. Esta es la clasificación de las vías mediatas, esos son los tipos que en un momento hablaré un poco de ellos. La primera es la vía oral. Esta vía es una de las más comunes, bueno, es la más común. Su absorción se lleva a cabo en la mucosa del intestino, en el estómago también. Recordemos que el intestino es una área llena de vellosidades y microvellosidades que ayudan a absorber, entre otras cosas, los fármacos. Así que un factor importante sería tener una buena salud intestinal para para tener también una mejor absorción, no solamente de fármacos, sino también de otros nutrientes que vienen con la comida. Es una vía muy segura para el paciente, ya que se le puede dar reversa si se hace un suministro incorrecto. La vía bucal o sublingual es cuando se administra el fármaco en el área de abajo de la lengua o aquí en las mejillas, en los costados de las mejillas. Aquí se encuentra un epitelio muy vascularizado.
el cual permite que el fármaco se absorba muy rápido, ¿no? Una desventaja de este fármaco, pues, es que no hay demasiados o hay pocos, más bien, fármacos que se pueden administrar de esta manera. La vía rectal es la administración de medicamentos en forma de supositorios por medio del recto. Esta vía se puede elegir cuando no se tiene cuando la vía oral no es opción o cuando se quiere evitar el paso del medicamento por el estómago, ¿no? Entonces se puede elegir esta vía. Las desventajas, pues es algo incómoda. Normalmente esta vía yo la he visto que es aplicada en pediatría, más que nada pues en los niños, ¿no? La vía respiratoria, en esta vía se utiliza un vehículo que permite que eh, sea transpirado, sea inspirado el medicamento, inhalado. eh, Esta tiene una buena absorción debido a que la mucosa traqueal y bronquial es un área pues bastante grande. eh, lo único que es algo costosa, ¿no? Por el uso de estos dispositivos. La vía tópica es la aplicación de un fármaco en la piel o en las mucosas. ¿Cuáles son estas mucosas? Pues puede ser la conjuntiva, los genitales. La vía dérmica o cutánea es una de las vías más utilizadas en dermatología. La genitourinaria se refiere a la aplicación tópica sobre las mucosas de la uretra y la vagina, perdón. La vía conjuntival es la aplicación en las mucosas conjuntivas, donde se tiene un epitelio bien irrigado y donde se puede dar una buena absorción. Y de aquí el efecto, pues se puede decir que es local, ¿no? Pasamos a las vías inmediatas, son estas, de las cuales también hablaré brevemente. Tenemos, tenemos a la vía intradérmica. Aquí ya es por medio de una inyección, ¿no? Eh, en la vía intradérmica, como se ve en la imagen, se inyecta en el área de la dermis. Aquí la absorción es particularmente nula. Esta se usa básicamente para pruebas de hipersensibilidad a los medicamentos. La vía subcutánea, como su nombre lo dice, se inyecta en la siguiente capa, que es esta, la amarillita. Se realiza por lo general en la cara externa del brazo o muslo. Se tiene una buena absorción rápida debido pues a que el tejido es muy irrigado. Se utiliza por lo normal para suministrar hormonas. La vía intramuscular es cuando se inyecta directamente en el músculo. Aquí podríamos decir en la nalga. Esta vía eh, se, se elige cuando la vía oral no es opción o también en el caso que se quiera tener un efecto más rápido. Una de las desventajas es que puede ocasionar serios problemas para el paciente en el caso de que no sea bien la técnica utilizada. La vía intravascular, pues es la inyección ya directamente, pues aquí, como se ve en la imagen, en una vena se podría dar. Eh, este fármaco se administra directamente en el torrente circulatorio y actúa sin sufrir alteraciones, lo cual quiere decir que se tiene una biodisponibilidad del 100%. Aquí la desventaja es que el fármaco ya no se puede retirar, ¿no? Entonces, si se hace una mal dosis, una mala aplicación, pues ya no hay forma de darle vuelta atrás. Las formas de esta vía son estas, entre otras. Tenemos primeramente la vía intraperitoneal, que es esta área del estómago. Ahí
se inyecta directamente o también se puede inyectar y sacar el líquido acumulado ahí. La vía intrapleural el pleuro es la membrana que recubre los pulmones y pues la inyección sería ahí. La vía intraarticular en las articulaciones, la vía intraósea, pues una punción directamente en el esternón, la vía intrarraquídea o intratecal, que es la punción lumbar. Se utiliza básicamente para las personas, se puede utilizar para las mamás que van a tener un parto para, para que la mamá no tenga el dolor, ¿no? El dolor de las contracciones. Y pues dependiendo de la situación del paciente, pues ya se elige qué vía utilizar, ¿no? Y como conclusión, a mí me parece interesante este tema de las vías de administración porque yo no tenía ni idea de cómo llegaban a surtir el efecto, ¿no? O cómo tú te tomas una pastilla y piensas que toda la pastilla te va a hacer una función en el organismo y pues realmente no es así, ¿no? Dependiendo de la vía que utilices, es la cantidad de medicamento o sí, de medicamento que te va a llegar a la circulación sistémica para ya cumplir una acción y posterior efecto. También como dependiendo de la vía que utilices, pues también es la cantidad de absorción, ¿no? Es uno de los factores porque pues también hay muchos más, ¿no? Y sí me pareció bastante interesante el tema. Y por mi parte es todo. Esta es la bibliografía que utilicé en esta liga y espero que haya cumplido con los requisitos solicitados. Gracias.